Asia agradece el patrocinio de... Conviértete en una estrella de película, solo en Primax. Primax, siempre más. Encuentra el Chery Arizo 5 en concesionarios Chery a nivel nacional. Chery, innovación que no se detiene. Con tarjetas Banco Pichincha, tus compras participan por la devolución de hasta $500. Tarjetas Banco Pichincha. Tienes un bike, tienes un gran 2022. Bike, mucho por descubrir, con el respaldo de Automotores y Anexos. Andalucía, 51 años, toda una vida mejorando otras. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Con 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este jueves 23 de diciembre del 2021. Queremos adelantarles y desearles sinceramente una feliz Navidad y un próspero 2022. No nos olvidemos que quienes construimos el país somos cada uno de nosotros. Y no podemos soñar, si no hay un cambio personal, que exista un cambio institucional, un cambio de país. Quiero saludar también al colega radiodifusor, el principal de Democracia y Exa, Gonzalo Rosero Chávez, por un nuevo reconocimiento que recibiera en esta ocasión de la Cámara de la Industria y de Producción de Pichincha y de la Federación de Cámaras, por ese trabajo denodado, permanente, con sacrificio y esfuerzo, que hiciera durante aproximadamente 4 décadas y que hoy está en estas condiciones precisamente por ese gran sacrificio. Mi abrazo fraterno a Gonzalo Rosero Chávez y también a sus hijos, a Verónica y Álvaro, que han seguido esta línea de trabajo tesonera e incansable al servicio de ustedes, de la comunidad. Antes de iniciar la jornada de entrevistas, hoy vamos a abordar uno de los temas vinculados con el dictamen de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Ecuador. Vamos a dialogar también más adelante con el doctor Ramiro Rivera Molina a propósito de este libro que lo terminamos de leer, Pedagogía Democrática, y que recoge su pensamiento, su experiencia política, su experiencia de la academia y analiza los casos que vive este país. Y quiero referirme al dictamen de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sinceramente quisiéramos evitar la referencia a quien desbarató, dividió, polarizó al país, impulsó una galopante corrupción. Ahí están los hechos, no los discursos, los hechos que llegaron a sentencias, y hay pendientes muchos casos, tanto en la Fiscalía cuanto en la Administración de Justicia, y que hizo tanto daño a familia de ecuatorianos. Pero los hechos que se suceden, los hechos, como secuela de su administración, no se pueden olvidar, como él pregonaba desde el poder. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha derrumbado otra de las tantas farsas de la década del correísmo al declarar la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano durante esa administración por la violación a los derechos de la libertad de expresión, el principio de la legalidad, la protección y garantías judiciales y otras vulneraciones en contra del colega, el
articulista de Diario El Comercio, Emilio Palacio, y directivos de ese respetable diario de la ciudad de Guayaquil, quienes fueran sentenciados por la justicia a la que le metió la mano el autoritario. Él lo patrocinó en el año 2011 y metió la mano. Ahí fue uno de los reflejos de ello. Todo por el artículo que escribiera Emilio Palacio, No a las mentiras, un domingo 6 de febrero del 2011, hace más de 10 años, en donde criticara la actuación del presidente en los hechos del 30 de septiembre y terminara advirtiendo que en el caso del ataque al hospital de la policía, en donde se metiera prepotente, esa fue la realidad, el mandatario, luego de desafiar a los policías del regimiento Quito número 1, pero termina el artículo de Emilio Palacio diciendo que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Eso no lo perdonó el autoritario. Como todo populista y demagogo que no reconoce nada y persevera en las falacias y vende mentiras, en las últimas horas el argumento ha sido que resulta el culpable del fallo de la CIDH, en la que trabaja un cercano ex colaborador de su régimen y ex integrante de la cuestionada Corte Constitucional que se denominara la Corte Cervecera. El responsable, según este personaje sentenciado por corrupción, es el Procurador General del Estado por no haber defendido lo indefendible. ¡Qué audacia! Tamaña audacia con la que quiere justificar sus violaciones. Pero aquí ya hay un dictamen de la Corte Interamericana de la que no se puede sustraer el Ecuador. Al contrario, de acuerdo con la Constitución que él hiciera aprobar en Montecristi, el abogado del Estado tendrá que impulsar una acción ante la justicia para que se procese el derecho de repetición en su contra. La Constitución, artículo 11, numeral 9, tercer inciso, dice: el Estado ejercerá, y esto es mandatorio, no discrecional, mandatorio, el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. La CIDH considera que la sentencia condenatoria impuesta al escritor Emilio Palacio por el supuesto delito de injurias calumniosas graves contra la autoridad y la sanción civil impuesta constituyeron una violación al derecho de la libertad de expresión. Otra muestra más del sainete que constituyera el 30S. Primero se habló del secuestro del presidente, sin fundamentos, no entendía nada de eso, de los temas de seguridad, ni guardar por lo menos las apariencias cuando no hubo tal secuestro. Estuvo retenido, no secuestrado, según el propio testimonio del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Hay un libro, Testimonio de un comandante, en donde él, el general de ejército Ernesto González, dice que no estuvo secuestrado, sino retenido. Semanas antes de este fallo, hace pocos días, varios policías que fueron a la cárcel, dados de baja de la institución, destruidas sus familias, muchos divorciados, y que vivieran un drama humano, fueron reivindicados por la justicia ecuatoriana al revisarse sus sentencias condenatorias de manera definitiva y declararles inocentes. Pero ¿quién les repara ese daño irrogado por ese gobierno abusivo del poder? Ojalá esta sentencia de la CIDH abra los ojos a organismos internacionales como la Interpol, abogados y actores en el exterior que viven comidos del cuento de la supuesta víctima de persecución política, que repite a cada momento, repite aquí en el exterior, repiten en la Asamblea Nacional, supuesta persecución política, y así han deslegitimado
la sentencia condenatoria por corrupción y delincuencia organizada, como ha sido el caso Sobornos 2012-2016. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Aquí buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos iniciar la jornada de entrevistas de este jueves 23 de diciembre con el doctor Ramiro Rivera Molina, un reconocido escritor, académico, político, exlegislador, por la presentación de esta obra Pedagogía Democrática, que la hemos revisado, testimonios de lo que con su amplia experiencia ha publicado, entre ellas en su columna de Diario El Universo. Hoy es presidente del directorio de Diario El Comercio, como en su último artículo se despide precisamente de su columna. Quisiera empezar este diálogo por la coyuntura. Uno de los artículos que publica Ramiro Rivera se refiere precisamente y titula El hombre de atrás, y dice: la figura penal del actor mediático o el hombre de atrás constituye la esencia de la acertada argumentación jurídica de la Fiscalía General para acusar a Rafael Correa como jefe de una organización delincuencial. ¿Qué significado tiene para registro histórico esto? Doctor Ramiro Rivera, muy buen día. Bien, muy buenos días y muchas gracias. Primero comparto con usted la felicitación a Gonzalo Rosero, a sus hijos, por la enorme trayectoria de esta radioemisora, que ocupa un lugar privilegiado de respetabilidad y credibilidad. Segundo, comparto con usted el saludo de esta sentencia ratificatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un acto en el cual un régimen autoritario tipificó como delito penal una libertad de expresión y un artículo de opinión. El Estado tendrá que, de manera inexorable, asumir la responsabilidad en cuanto a las disculpas, a la reparación y a la indemnización de los perjudicados, y no eludir. Y segundo, ir por el camino de la repetición para que el señor Correa, los fiscales, los jueces, sus cómplices, tengan que responder ante la justicia y asumir también el grado de responsabilidad. Sobre el tema que usted alude, uno de los avances del derecho penal internacional es la tipificación de un nuevo delito, que es la autoría mediata, y que se incluyó en el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014. Y esta teoría se expresa a través de la investigación de un famoso penalista alemán de apellido Roxin, que a raíz de la Segunda Guerra Mundial tenía que investigarse quiénes eran los responsables del holocausto, de las matanzas o del exterminio de los judíos. Y obviamente los jerarcas nazis se protegían diciendo que ellos no habían ejecutado. Y entonces se elaboró esta teoría en virtud del cual el responsable de una acción no necesariamente deja huellas de manera inequívoca, sino que ejerce un dominio de una organización criminal o delictiva, los apremia, los condiciona, los instruye, no a través de un oficio, no a través de un decreto, pero es el autor que está detrás de toda esa maquinaria, que es lo que pasó en el conflicto jurídico de los sobornos del 2012 al 2016, cuya justicia y proceso castigó al señor Correa y a sus más íntimos colaboradores de una banda delictiva que había impuesto todo un sistema de sobornos para extorsionar y para sacar dinero de contratos de sobreprecio. El señor Correa suele burlarse diciendo que le endilgan de haber ejercido un dominio psicológico, etc. No, él estuvo detrás de todo eso. Cuando la ministra de Obras Públicas llamaba al gerente de una empresa y le decía: por el contrato que le hemos dado la semana pasada, usted tiene que entregar el 10% de comisión en billetes de 100, y esto, señor, sabe el número 1,
usted no puede eludir, va a ver lo que le pasa, porque yo recibí el testimonio de un importante empresario de Quito en esa época, era extorsionado, era presionado. ¿Y quién estaba detrás de toda esa estructura delictiva? Estaba nada menos que el jefe de la función ejecutiva. Porque en un gobierno, Miguel, es inconcebible que un ministro, un gerente, un superministro, un viceministro, un director y un gerente roben a mansalva si no fuese con la aquiescencia, con la autorización tácita o la complicidad escondida de quien ejerce el poder omnímodo. Acuérdese usted que durante el régimen del presidente Correa no se movía un solo papel sin su expresa y directa orden y disposición. Entonces era inconcebible pensar que los actos de corrupción no tenían el conocimiento, la planificación, la autorización, la jefatura, el liderazgo, la conducción del mismísimo señor Rafael Correa. Es sobre eso, específicamente sobre esa teoría de la autoría mediata, que fue el argumento esencial de la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia, que determinó la sanción y la sentencia de los involucrados en el caso Soborno. Doctor Ramiro Rivera, otro de los artículos que usted cita, que es bueno desarrollarlo, la mentira como política, y dice, hace más de 300 años en Inglaterra, circuló un pequeño libro titulado El arte de la mentira política. De su contenido se concluye que la mentira y la política son buenas amigas y compañeras. La madre de todas sus mentiras, prometer una revolución, el caso de Correa, con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Bueno, y una anécdota, mi querido Miguel. En ese librito, publicado hace más de 300 años en Londres, en Inglaterra, hay una anécdota donde se supone que el que aparentemente aparece como autor de ese librito, en realidad dice la historia que no lo es, que fue pues un allegado a la reina de esa monarquía parlamentaria inglesa. ¿Quién ha desarrollado durante toda su carrera filosófica la teoría de la mentira como parte esencial de la política? Es la famosa filósofa Hannah Arendt, que usted sabe viene de la escuela de Frankfurt, fue discípula de Teodoro Adorno y fue una de las más grandes filósofas que ha producido, diríamos, la humanidad occidental. Toda su teoría se sustenta en el hecho de que en la mayor cantidad de casos, lamentablemente, a la política le rodea la mentira que aparenta ser la verdad o la mentira disfrazada de verdad. Demos un caso específico de este momento. Usted puede encontrar videos del señor Correa diciendo que está valorando los activos del Banco del Pacífico y como el Ecuador necesita activos, está considerando en venderlo. Es decir, él quería vender el Banco del Pacífico cuando era jefe de Estado. Ahora pone el grito en el cielo diciendo que el gobierno neoliberal del banquero Lazo quiere vender el Banco del Pacífico. Ahí se refleja el arte de la mentira, el arte de la simulación, el arte de la hipocresía, el arte de ponerse careta y de engañar a la opinión pública. Otra anécdota por pasar de lado. Acuérdese cuando el señor Correa decía que no lo conocía el señor Dusac, y Dusac era un cómplice. El otro día en un acto social me contaba una persona llegada a Dusac, me decía, mira, ni siquiera Dusac se llevó la plata. Dusac sacó los $800,000 de banco que le había dado la Corporación Financiera Nacional. Creo que se habría quedado con 20,000 y el resto de dinero en fajos de billete le dejó a una autoridad cercana al señor Correa. Fíjese usted, otra verdad que estaba disfrazada también de mentiras. O cuando el señor Correa, un periodista le dice, oiga, ¿y qué va a hacer con los 600,000 de la indemnización del Banco de Pichincha en el juicio que usted le siguió? El señor Correa dice, yo pondré el dinero donde me ordene el pueblo ecuatoriano. Nunca supimos que el pueblo ecuatoriano le haya ordenado que compre un ático en Bélgica, ¿no es cierto?, en Bruselas. Pero así es, o sea,
Lamentablemente, yo creo que a la política hay que darle mayor transparencia para que la política no sea, diríamos, un desfile de disfraces, de simulaciones, de mojigatería o de hipocresía. La política exige algo de transparencia. De lo que usted cita e ilustra en sus escritos, doctor Ramiro Rivera, hay muchos casos. El señor olvidó sabiendo que gente cercana como Pamela Martínez, caso Sobornos 2012-2016, él dijo que no la conocía. Alex Bravo, usted testimonia en el libro, dice que lo llamaba y hay videos. Oye, Alex, al expresidente de Petroecuador, preso por corrupción, y después dijo que no lo conocía. O sea, ¿cómo describir a un personaje que hablaba indudablemente con mucha solvencia, pero las mentiras? Hay un artículo que yo publico en este librito, Miguel, que se llama El Tirano, que extrapolo de Savonarola un análisis que estableció de la República de Florencia en el siglo XVI. Y este famoso personaje dibuja el entorno o la caracterología del tirano: egoísta, egocéntrico, solapado, perverso, negativo, disfrazado, simulado, etc. Y esa es la descripción del caudillo. Si usted analiza los análisis de la psicología social, los mismos libros, por ejemplo, de Hannah Arendt, que tiene un libro gigante que se llama Los orígenes del totalitarismo, o si estudia, por ejemplo, el pensamiento de psicoanálisis de Erich Fromm o de otros grandes psicoanalistas o politólogos o sociólogos, va a descubrir que generalmente el caudillo, el tirano, el dictador, el omnipotente, el que ejerce todo el poder, es un personaje que no se presenta a la opinión pública como realmente es. Usa caretas, usa disfraces, usa simulaciones, actúa. El señor Correa en el gobierno era un gran artista. Él habría tenido éxitos en Hollywood. Las jornadas de las sabatinas eran la fórmula de teatralizar la política, de ponerle dramatismo, de ponerle efectismo. Es que esa es, diríamos, uno de los instrumentos de la forma de gobierno del populismo, del autoritarismo, ¿no es cierto? O sea, simular de que todo es bueno o es malo, es día o de noche, blanco o negro, traidores o héroes, dividir la sociedad. La característica del líder populista, caudillista y autoritario es vendernos enemigos. Y el señor Correa le vendió a la ciudadanía la idea de que uno de sus enemigos era la libertad de expresión y que los medios de comunicación eran vehículos de corrupción. Acuérdese que calificaba como prensa corrupta. Y en sus sábados de teatralización rompía los periódicos. ¿Qué estaba por debajo? Por debajo estaba el hecho de que el dictador no quería que entre la opinión pública y la sociedad y el Estado existiese un engranaje institucional o la presencia de intermediación en la libertad de prensa, en la libertad de información y en la libertad de expresión a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, como usted sabe, Miguel, que es un periodista de enormes quilates profesionales y morales, los medios de comunicación tienen una función de informar, de entretener, pero también de educar. Y ahí cobra sentido el librito que Paradiso Editores ha tenido la bondad de imprimirlo, de utilizar, como lo hace usted, por ejemplo, desde hace muchísimos años en el comercio, de utilizar un espacio para expresar su pensamiento, pero contextualizando su pensamiento en el análisis, en la deliberación y en la reflexión razonada. Ese es el sentido, es decir, utilizar la libertad de expresión y un espacio que un medio de comunicación se le otorga a alguien como un instrumento de educación, como un instrumento de pedagogía para coadyuvar a que el debate político tenga un nivel elevado de ideas
y no sea solamente la procacidad o la adjetivación o el griterío o el insulto que a veces inunda la política nacional. Doctor Ramiro Rivera, en sus escritos en el libro Pedagogía Democrática, hay un artículo muy sugestivo del 29 de julio del 2019, precisamente cuando se refiere al informe de la CIDH sobre el artículo de Emilio Palacio. Al final dice, hace 2 años y medio usted, habrá que indemnizar a quienes fueron afectados en los daños materiales e inmateriales. Ese es un derecho que le corresponde en su condición de víctimas de la persecución judicial. Pero como el Estado pagará una indemnización, este a su vez tiene todo el derecho de ejercer una acción de repetición contra quien, por arrogancia y abuso del poder, utilizó todo el aparato estatal para silenciar las expresiones. Exactamente, Miguel. Y aquí un comedido y respetuoso exhorto al señor Procurador General del Estado, que en este caso es el abogado del Estado. Nos guste o no, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está por encima de la prioridad dentro del ordenamiento jurídico constitucional, o lo que los juristas y constitucionalistas denominan el bloque de constitucionalidad, es una sentencia que le conmina al Estado ecuatoriano a responder. Es decir, en esto, el Estado ecuatoriano tendrá que eliminar todo vestigio en la ley penal donde se tipifica la calumnia, la injuria o la difamación en el ámbito de la libertad de expresión. Fíjese usted, Miguel, que en la historia del sistema jurídico hay una famosa sentencia de la Corte de Alabama, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, de 1964. Me parece que es el caso Sullivan versus New York Times, donde se tipificaba o se decía que el periodista había ofendido a una autoridad. Esa sentencia llega al extremo de decir que cuando se trata de un contenido de interés público, de un ciudadano o un comunicador respecto a una autoridad de relevancia pública, no hay calumnia, no hay injuria y no hay difamación. Es decir, la figura de la majestad del poder, la figura de la injuria y de la calumnia en la libertad de expresión ya ha sido erradicada del ordenamiento jurídico constitucional del hemisferio occidental. El Ecuador tendrá que hacer una reforma a las leyes penales para borrar esa figura. Segundo, el Estado tendrá que responsabilizarse de la reparación y de la indemnización a favor del periodista Emilio Palacio, pero también del perjuicio material o inmaterial que sufrió un medio de comunicación como El Universo, donde los hermanos Pérez fueron asediados, fueron perseguidos con perversidad por todo el poder del Estado. Entonces habrá que esperar que el Estado ecuatoriano, a título de defender al Estado, no pretenda eludir la responsabilidad que en materia de indemnización le debe ahora a Emilio Palacio y al diario El Universo. Y esta sentencia tiene que ser erigida como un antecedente y un precedente, que no es el primero en América Latina, que pone por sobre la libertad de expresión, las expresiones o los análisis de opinión, como un discurso absolutamente protegido cuando usted se refiere a alguien que asuma el poder. Me parece, Miguel, que usted mismo fue víctima de alguna acusación penal bajo el pretexto de alguna autoridad de que había sido ofendido o difamado o había injuriado a un supuesto personaje. No es así. Usted como editorialista, usted como un columnista tiene todo el derecho de juzgar la conducta de una personalidad pública que desempeña una función pública del Estado en un discurso de interés público. Ese discurso suyo, la afirmación suya, está protegida por el valor de la libertad de expresión.
Porque ¿qué es lo que dice en el fondo la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dice, si los electores le pusieran a fulano de tal en el poder, el hombre en el poder es todopoderoso, omnipotente y tiene todos los instrumentos. El ciudadano común, el comunicador social o el periodista tiene todo el derecho de criticar, todo el derecho de juzgar, todo el derecho de hacer una vigilancia de naturaleza pública sobre el contenido del poder. Y en esa perspectiva tiene un enorme valor sustantivo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado, a su vez, tendrá que repetir. ¿Contra quién? Contra el señor Correa, contra el fiscal de ese momento, contra el juez de pacotilla que a través de un pendrive puso 4 o 5 mil fojas en menos de una hora porque le habían pasado a través del Chucky 7, acuérdese usted. Es decir, el poder omnipotente puede asustar, puede atemorizar cuando el poder está vivo en una dictadura o en un régimen autoritario. Pero gracias al ordenamiento constitucional internacional y a los parámetros y estándares del constitucionalismo, ningún tirano, ningún dictador, ningún presidente autoritario totalitario va a gozar de impunidad por el resto de su vida. El señor Correa y sus cómplices deben pagar esta indemnización, pero es el Estado el que tiene que responsabilizarse. La repetición es que si el Estado ha asumido este monto de indemnización, lo voy a exigir al responsable o a los responsables de esta medida abusiva y atrabiliaria que ha obligado a una Corte Internacional a condenar al Estado ecuatoriano. Doctor Ramiro Rivera, en su diversidad de contenido en su libro Pedagogía Democrática, hace referencia también a alguien que hoy ha generado muchas críticas en el Ecuador, el principal dirigente de la CONAIE, el señor Leonidas Issa, y escribe en uno de sus artículos Elogio a la violencia, y dice, esto es muy importante para el registro histórico, el libro Estallido, en el que aparece como autor el señor Leonidas Issa, contiene una afirmación sincera. Dice que no es un estudio académico, sino un material de combate. Y más adelante sostiene, el señor Issa se aventura a trasladar acá esas vetustas ideas que hace un siglo se ensayaron en Rusia y se expandieron hacia Europa del Este y Asia en la Segunda Guerra Mundial. Regímenes que mutaron en feroces dictaduras con élites corruptas que colapsaron con la caída del muro de Berlín en 1989. Y en otro artículo habla de la ceguera. Si el señor Leonidas Issa no asomara como coautor del libro Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador, lo habría ignorado, pero se trata de uno de los líderes de la CONAIE que desprecia la democracia por ser el orden burgués, como cita en la página 144 del libro Estallido. ¿Qué significa el señor Issa? Que ahora ni siquiera los asambleístas de Pachacutic, la mayoría, no le hace caso. El presidente constitucional con mucha justicia le dijo hace un día, el día de ayer, que el señor Issa era un anarquista, que era un enemigo de la democracia. Y yo ponía en tuit anoche y decía que no sería malo que sea anarquista, porque como usted sabe, Miguel, la ideología del anarquismo tenía muchísimas virtudes. El anarquismo partía de la concepción de que si el ser humano es libertario, si el ser humano tiene enorme valor sobre la libertad y la responsabilidad, no se necesitaría la fuerza coercitiva del Estado ni el Estado, que la sociedad sería la suma de las libertades individuales. El problema del señor Issa es que tiene una formación cuadrada marxista. Es decir, el señor Issa sigue creyendo que lo que dijo Marx en 1847 o 58 es lo que sucede en América Latina y en el Ecuador. El señor Issa dice ser seguidor del pensamiento de Marreátegui, que era un socialista marxista que escribió hace un siglo y más los 7 ensayos de la realidad peruana, y planteaba el socialismo a la peruana, un socialismo indigenista.
¿Quién se inspiró en el pensamiento de Marreati? El presidente Gonzalo, es decir, el líder de Sendero Luminoso que asesinó a más de 60,000 personas. El problema del señor Issa es que no es un hombre formado en democracia, es un hombre enajenado en el radicalismo de la violencia. El señor Issa no cree en la democracia, al extremo que en su libro El Estallido dice que el dilema del Ecuador será entre la barbarie y el comunismo indoamericano. Es decir, para el señor Issa, la democracia es una barbarie. Para el señor Issa, los militares simplemente son gorilas de charretera. Lo dice en su libro. O los curas son come hostias, o la aristocracia son los de la Club de Unión. Es decir, es un hombre excesivamente radical, le importa un bledo el movimiento indígena. El señor Issa quisiera que el Estado nunca se presente en las comunidades indígenas. Y el señor Issa se considera un hombre que está por encima de la sociedad. Es decir, él cree que sus legisladores no deben rendir cuentas a la sociedad, sino rendir cuentas a él. Llega a la torpeza inaudita, condenada y criticada por 14 legisladores de Pachacuti, de considerar que la Asamblea Nacional está sometida a la comunidad indígena, al derecho consuetudinario y a la justicia indígena. Y los propios asambleístas dicen, vea usted, es un atrabiliario, un irresponsable, un abusivo, es errático, está cometiendo aquí un delito. Según el señor Issa, por ejemplo, los parlamentarios no deberían tener la prerrogativa de la inviolabilidad. ¿Qué significa eso? Que un parlamentario no puede ser juzgado por la opinión que emita o por un voto que dé en el seno del Parlamento. Esa es una conquista del Parlamento inglés desde 1689 que rige en el mundo entero, en el mundo democrático occidental. Según el señor Issa, él tiene que bañar en agua helada, dar latigazo, fuete o con ortiga al que vota según él no cree. Es decir, ¿qué es lo que quiere el señor Issa? El señor Issa quiere convulsionar el país. El señor Issa está en una línea de conspiración contra el ordenamiento democrático. Le importa un bledo lo que pueda pasar al país. Y lo penoso en el caso del señor Issa es que habiendo sido el líder de la violencia en octubre del 19, a pretexto del indigenismo, quiere estar por encima de la ley. Si uno de los principios de la democracia es el principio de la legalidad y de la igualdad ante la ley, el señor Issa debería ser procesado y sentenciado por los delitos penales que cometió en el 19. Pero él se considera que está por encima de Dios y de la ley, por encima del Estado. Y es en esos dos artículos y en otro que se llama Alborotados que yo tenía una crítica no personal, no de adjetivación, sino desde una perspectiva de la concepción de la democracia, la exigencia de que todos los líderes tengan que someterse a las reglas del juego de la democracia, al principio de la legalidad, al principio de la igualdad ante la ley y al principio de la legitimidad del poder. Por sobre todo eso se ubica el señor Issa. Doctor Ramiro Rivera, en su libro ilustra pensamientos muy importantes de los que debiera y que siguen vigentes. Cita a ese gran escritor Octavio Paz y dice: sin libertad, la democracia es despotismo; sin democracia, la libertad es una quimera. Y algo que quisiera que profundice, doctor Rivera, sobre la democracia. Y cita a Winston Churchill, quien dijo aquellas palabras para registro histórico: la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Y es verdad, y es verdad. Y hay una frase adicional de este famoso politólogo ya fallecido hace algunos años, uno de los grandes politólogos que ha dado a la humanidad Italia, Giovanni Sartori, que decía algo parecido. Decía, la democracia puede tener muchísimos efectos y defectos y errores, pero no hay otro sistema que pueda ser mejor que la democracia. Y este tema me parece, Miguel, que es capital, porque lamentablemente, cuando no se valora la democracia,
cuando se la estigmatiza, se la condena, se irriga la filosofía del apoliticismo, de la repugnancia a la política y a los partidos, lo que le estamos haciendo es un enorme daño a esa propia democracia. Es decir, como decía este famoso filósofo y ex miembro de la Cámara de los Comunes en el siglo XVIII en Inglaterra, Edmundo Burke, a quien también con cierta regularidad recurro a sus ideas y a sus lecturas. Él decía, si las personas buenas no se comprometen con la política, esos sitios de la política serán ocupados por los malos, por los mediocres. Entonces, cada vez que hay un mayor desencanto de la política y un alejamiento de la misma, de la gente buena, de la gente formada, inteligente, lectora, con principios éticos y morales, con interés en lo público, estamos dejando vacantes a los ignorantes y a los mediocres. O si no, simplemente veamos lo que mayoritariamente sucede en nuestra asamblea, que salvo pocas y honrosas excepciones, es el reino de la mediocridad, de la adjetivación, de la vulgaridad y de la corrupción. Entonces, necesitamos, Miguel, revalorizar la democracia. Voy a dar un ejemplo. Si es que un cirujano ha sido malo y yo necesito una operación, no puedo prescindir de un cirujano bueno. O sea, no puedo irme donde el curandero de la esquina y decir, ábrame la cavidad torácica y opéreme. Me va a matar. Si un chofer y un conductor es malo, no puedo yo decir los buses de los niños que llevan a los niños a las escuelas y a los colegios que sean conducidos por cualquiera menos por choferes. Van a haber tragedias. Es decir, necesitamos defender la democracia. La democracia no es el sistema perfecto, pero es un sistema perfectible. Necesitamos reconocer que en la democracia el poder es limitado y para eso se crearon las funciones del Estado y para eso se concibieron los frenos, los contrapesos, los equilibrios y los balances. Necesitamos una justicia independiente, no una justicia cooptada al servicio del dictador o del caudillo, del corrupto que esté en el poder. Necesitamos el respeto a la libertad de expresión, revalorizar a los medios de comunicación como intermediarios de la opinión pública, como formadores de la opinión pública, como vehículos que transportan las ideas en el principio de la libertad de expresión, conjugada a la libertad de información, al derecho de la comunicación. Pocos ecuatorianos, Miguel, se dieron cuenta que cuando el señor Correa en la consulta de mayo del 2011 metió sus manos en la justicia, pocos concibieron lo que fue haciendo el señor Correa. Fue poniendo un dogal para que mueran los medios de comunicación colectiva, en virtud de la cual, si usted tiene un medio de comunicación colectiva que ya no son los negocios que podían haber sido antes, usted no puede tener ni siquiera una tienda donde venda chicles, no puede tener ninguna otra actividad. Y eso es lo que determina, por ejemplo, el factor de crisis por lo que atraviesan los medios de comunicación escritos. Porque en la medida en que la sociedad se ha ido al mundo digital, cuando usted quiere arrendar un cuarto o un departamento o quiere dar una condolencia a alguien fallecido, un pariente o un amigo, ya no va al periódico escrito, a la página de clasificados, sino va pues al Twitter, va a Instagram, va a Facebook, va a cualquier aplicación del mundo digitalizado. Entonces, lamentablemente, el régimen autoritario del presidente Correa nos edificó una legalidad autoritaria para liquidar la libertad de expresión, para estrangular a los medios de comunicación. Y por eso creo yo, e insisto, Miguel, tal como usted lo hace y otros valiosísimos ecuatorianos, es necesario utilizar los medios de comunicación no solamente como diversión, como entretenimiento o información, también como una mecánica o dialéctica de educación, de didáctica, de metodología,
para elevar el debate político en nuestro país. En la medida en que el debate político mejore, la política va a mejorar y la representación va a mejorar. Doctor Ramiro Rivera, en este libro también hace un reconocimiento, recoge lo que en su momento escribiera de ese gran ecuatoriano Julio César Trujillo Vázquez, que como todo ser humano estamos sujetos a los errores, y usted dice Julio César Trujillo, al igual que todos, no fue infalible y cometió errores. Sin embargo, reconoce esos valores que fueron mayores que tuvo ese hombre honesto. Tuvimos el gusto de conocer a Julio César Trujillo, de estar cerca en su actividad política. Usted rinde un homenaje a ese ejemplo de integridad y de profundas convicciones cristianas, digno, auténtico y recto. Hasta sus 88 años luchó contra los corrompidos, por eso fue aborrecido por los malandrines y respetado por los ciudadanos honestos. Aquí es bueno decirlo, en la Asamblea Nacional el correísmo repite, el trujillismo, lo que hizo en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, pese a que antes el autoritario lo buscó insistentemente, nos consta, eso comentaba Julio César Trujillo, insistentemente para que sea Procurador General del Estado. Él tuvo el acierto de no aceptar. Sí aceptó antes ser miembro de la Comisión de la Verdad, pero a ese hombre honesto al que recurrió insistentemente el autoritario, ahora se habla como legado del trujillismo despectivamente. ¿Quién fue él? Es verdad. A veces me duele y me repugna cuando escucho a alguna gente del correísmo hacer referencia de manera despectiva o despreciativa al trujillato. Julio César Trujillo Vázquez es una de las personalidades que a mi juicio ha dejado una profunda huella de testimonio, de humildad, de autenticidad cristiana en la política ecuatoriana. Murió pobre. En muchos casos, yo sé, cuando ejercía su rol de abogado laboral, nunca cobraba a sus defendidos. Era un hombre que dejó en su existencia, reitero, una huella de humanidad, de transparencia, de sabiduría y de autenticidad. Y me parece, Miguel, que a la política ecuatoriana le hace falta generosidad. Somos muy proclives al insulto, muy proclives a la descalificación, muy proclives a maldecir todo. Todos son malos, todos son una porquería, y no es así. Hay ecuatorianos de generaciones políticas distintas que han dejado enorme huella impregnada de, reitero, de decencia y de altura. Digamos algunos ejemplos, Miguel, porque hombres perfectos, ciudadanos perfectos no existen. Digamos ejemplos, Sixto Durán Ballén. ¿Alguien puede desconocer la estatura moral de Sixto Durán Ballén? No. O más allá de sus pecados de masculinidad, la brillante inteligencia de un Carlos Julio Arosemena Monroy. Acaba de fallecer hace pocos días Juan Pablo Moncagata, hombre que termina su vida durante muchos años viviendo de un ingreso modesto como administrador de un edificio en Atacames. Auténtico, honesto, transparente. ¿Alguien puede dudar del patrimonio moral de un Rodrigo Borja o de un Osvaldo Hurtado Larrea? Podemos criticar en algunos temas, pero me parece que a la política ecuatoriana le falta altura. Le falta un debate que trate sobre los temas y los contenidos y no sobre los defectos de las personas. Porque usualmente en la política no hay debates, Miguel. Lo que hay es insultos, lo que hay es descalificaciones, lo que hay es endilgarle errores o satanizar o condenar a una persona. Es por eso que el debate público en el Ecuador y el debate político se ha empobrecido. A veces usted encuentra más ideas en una entrevista, en un noticiero, en un debate en televisión o en radio que en el debate parlamentario. Yo reivindico nuevamente el tema que usted ha traído a colación.
Julio César Trujillo tiene un sitio en la historia como un hombre digno, un hombre decente, un hombre bueno, un humanista a carta cabal. Y duele cuando de parte de un sector corrompido que hizo mucho daño al Ecuador, le estigmaticen y se burlen de la memoria de un hombre que merece el respeto y ocupa un sitio de privilegio y de dignidad en la historia ecuatoriana. Y ese es Julio César Trujillo Vázquez. Bien, queremos agradecer al doctor Ramiro Rivera Molina a propósito de la presentación de otra de sus obras, porque tiene otras. Recordamos desde Feso, década de los 80, sus aportes a la política ecuatoriana. Este libro, Pedagogía Democrática. Doctor Ramiro Rivera, un gusto como siempre dialogar sobre estos temas de interés que debiera preocupar a la ciudadanía y dejar de ser indiferente para poder ser actores y no solo meros espectadores. Muchas gracias, Ramiro, su atención. A usted, Miguel, muchísimas gracias por haberme honrado en un horario privilegiado este diálogo fecundo que hemos tenido. Mis respetos y que tenga una feliz Navidad. Muy buenos días. De igual manera, muchas gracias. Aquí Buscando la Verdad, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria, 7:20 en el territorio continental ecuatoriano, y tenemos previsto luego diálogo con el portavoz del gobierno del presidente Guillermo Lasso, Carlos Quijón, para evaluar este año de gobierno, el 2021, luego de su asunción al poder el 24 de mayo, y las perspectivas para el nuevo año. ¿Qué se espera? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esta Navidad celebremos la oportunidad de volver a encontrarnos y demostrar todo lo que sentimos por lo que amamos, con la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Este es mi deseo para todos ustedes. Feliz Navidad y próspero año 2022.